Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro cuarto video de identidades trigonométricas aquí en ayudinga.com. Como ya habrán visto en el video anterior, bueno, ya el chiste que dije en el video anterior acerca del título está muy quemado, así que continuaremos con el primer problema, así que vamos directo al grano con secante a la cuarta del ángulo más secante al cuadrado del ángulo es igual a la tangente a la cuarta del ángulo más la tangente al cuadrado del ángulo. Bueno, bien, muchos se preguntarán en este problema qué puedo hacer. Si en teoría eso está elevado a la cuarta, yo no he visto ninguna identidad elevada a la cuarta. No nos preocupemos la vida. ¿Por qué? Porque en este caso, no, como les recomendé en el primer video, no debemos trabajar tanto con lo que son las identidades recíprocas. Por ejemplo, no trabajemos tanto con las cosecantes, con las secantes, con las cotangentes. No nos compliquemos la vida con esas identidades. Si tenemos una identidad principal como lo es la tangente, podemos transformar toda la tangente. Así que trabajaremos con este lado que tenemos por acá. Bien, para eso lo señalé de este color. Pero ¿qué podemos hacer en este lado? Si tenemos secante a la cuarta más secante al cuadrado del ángulo. Bien, podemos agrupar. ¿Qué factor común tenemos aquí? Vamos a ver, factor común que tenga las dos, secante del ángulo elevado al cuadrado. Bien, dividimos secante al cuadrado del ángulo entre secante a la cuarta, eso me da secante al cuadrado del ángulo. Dividimos secante al cuadrado del ángulo entre secante al cuadrado del ángulo, eso me da menos 1. Bien, perfecto. Vamos, menos 1. Bien. Eso me da, ahora me da de esa manera. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver qué podemos hacer por acá. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, nada más cabe resaltar que aquí era el signo era negativo. Bien, para cualquier duda que tengan. Bien, vamos ahora a continuar. Vamos a igualar esto a tangente a la cuarta del ángulo más tangente al cuadrado del ángulo. Bien, entonces ahora vamos a continuar por acá. Muchos se preguntarán, tengo que volver a multiplicar y me queda en lo mismo. No tengo que volver a multiplicar. ¿Por qué? Porque ahora haremos uso de lo que son las identidades trigonométricas. Vamos a hacer uso de la identidad pitagórica que me dice lo siguiente. Vamos a ver por acá que la tenemos escrita. Me dice la siguiente identidad. Yo sé que secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Así que la puedo reemplazar acá arriba. 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Eso es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Y bien, perfecto. Secante al cuadrado del ángulo menos 1, yo sé que vendría siendo igual a lo que es, en este caso, la tangente al cuadrado del ángulo. Así que la pongo por acá, la pongo entre paréntesis, ambas tangente al cuadrado del ángulo. Todo eso despejado de la identidad principal que tenemos por acá, que me dice que 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Así que vamos despejando. Para comprobar que lo que hicimos bien en la primera teníamos secante al cuadrado del ángulo. Bueno, ya sabemos que es 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Únicamente reemplazamos por acá. En la segunda, secante al cuadrado del ángulo menos 1. Únicamente despejamos el valor de la tangente. Me queda de la siguiente manera. Tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo menos 1. Que era lo que tenemos ahí arriba. Así que únicamente lo que hicimos fue despejar. Esto es igual a la tangente a la cuarta del ángulo más la tangente al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Ahora efectuamos esta multiplicación. Ahora sí, porque estamos en términos de tangente y van a ver que nos va a quedar de esa manera. Multiplicamos 1 por la tangente al cuadrado del ángulo. Me queda tangente al cuadrado del ángulo. Multiplicamos ahora tangente al cuadrado del ángulo por tangente al cuadrado del ángulo. Me queda tangente a la cuarta del ángulo. Y hemos llegado a nuestro resultado para el primer problema. Ahora lo podemos dejar así expresado porque en una suma el orden de los factores no altera el sumando. O lo podemos agrupar para que se vea más bonito. Yo voy a agruparlo. Así que me queda tangente a la cuarta del ángulo más la tangente al cuadrado del ángulo. Esto es igual a la tangente a la cuarta del ángulo más la tangente al cuadrado del ángulo. Y vieron que me quedó de la misma manera. Únicamente se expresó así para que se pudiera ver, por así decirlo, un poquito más bonito. Ahora vamos con el segundo problema que hemos preparado. Bien, me dice 3 seno al cuadrado del ángulo más 4 por coseno del ángulo. Eso vendría, bueno, coseno al cuadrado del ángulo, por poquito se nos olvida. Eso es igual a 3 más coseno al cuadrado del ángulo. Bien, si tenemos todo en términos de coseno, nuestra respuesta a la que queremos llegar, que es esta, ¿por qué no convertimos este seno al cuadrado del ángulo en coseno? Usando la identidad pitagórica que ya conocemos, que es seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Despejemos el valor del coseno. Me queda coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Y bien, ya yo puedo hacerlo de esa manera.
Eso es el valor del coseno. Pero yo vamos también a despejar lo que es el valor del seno. Así que quitemos este coseno que vamos a acomodarlo por acá. Bien, perfecto. Quitemos el valor de ese seno. Me da ahora, vamos a despejar el valor de mi coseno, o mejor dicho, de mi seno, para comprobar que lo que estoy haciendo bien es seno al cuadrado del ángulo es igual al coseno al cuadrado del ángulo menos, o 1 menos seno al cuadrado, al coseno, bien, 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Entonces yo reemplazo este 1 menos coseno al cuadrado del ángulo en aquí, donde tengo mi seno al cuadrado del ángulo, me queda 1 menos coseno al cuadrado del ángulo, más, como ya tengo 4, por coseno al cuadrado del ángulo, más, bueno, eso es igual a 3, vamos a acomodar esto por acá, esto es igual a 3 más coseno al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Ahora no muchos se preguntarán, yo voy a hacer esta multiplicación. Sí, vamos a hacer esta multiplicación. Y me queda 3 por 1 me da 3, menos 3 coseno al cuadrado del ángulo. Al multiplicar 3 por menos coseno al cuadrado del ángulo. Y ahora me queda más 4 coseno al cuadrado del ángulo. Esto es igual a 3 más coseno al cuadrado del ángulo. Y ahora pues fácil, tenemos una pequeña de esta como esa de primaria, nada más que ahora con funciones trigonométricas. Una de estas, sí, ese tema se da en pre-kinder. Los niños de 5 años saben hacer esto. Nada, mentira. Vamos ahora a continuar a hacer esta pequeña de esta. Me queda 3 menos 3 más 4, eso me da positivo 1. Así que me queda más coseno al cuadrado del ángulo, que me da que más 3 al coseno al cuadrado del ángulo. Me queda igual, más 3 coseno al cuadrado del ángulo es igual a 3 más coseno al cuadrado del ángulo. Se comprobó que esa era una identidad, que era una igualdad. Ahora vamos con el tercer problema que tenemos preparado por acá. Bien, me dice 1 más la tangente del ángulo menos, bueno, entre 1 menos la tangente del ángulo es igual a cotangente del ángulo más 1 entre cotangente del ángulo menos 1. Ya vieron que la cosa se va poniendo un poco sabrosona. Ahora vamos a meterle las fracciones, no para complicarle la vida, sino para que vean que las identidades también se pueden hacer en fracciones. Ahora muchos se preguntarán, si yo tengo todo esto en términos de tangente y la ley me dice que yo tengo que poner todo en términos de coseno y seno, no. Si la respuesta a la que yo quiero llegar es a la cotangente, ¿por qué yo voy a complicarme la vida metiendo senos y cosenos? Eso lo hacemos en casos como los que vimos anteriormente en otro video, que la respuesta era seno, era coseno. Así que en este problema vamos a ver cómo podemos analizarlo. Bien, sabemos que queremos convertir todo esto a tangente. Así que sabemos que la tangente de un ángulo o la cotangente de un ángulo, que es a lo que queremos llegar, está dada por la división de 1 sobre tangente. Eso es por identidad recíproca. Así que reemplacemos la parte de arriba. Me queda, vamos a hacerlo del mismo color, ya se me está olvidando cambiar el color. Así que me da 1 más 1 sobre la tangente del ángulo, mejor dicho, 1 más sobre la cotangente del ángulo, me estaba confundiendo, 1 sobre la cotangente del ángulo, sobre, vamos abajo a reemplazar 1 menos, vamos a ponerlo bien, 1 menos 1 sobre la cotangente del ángulo. Esto es igual a cotangente del ángulo más 1 sobre cotangente del ángulo menos 1. Bueno, para que se vea bien este ángulo. Bien, perfecto. Ahora muchos se preguntarán qué podemos hacer. Bueno, hagamos esta pequeña suma de fracciones. Me queda de la siguiente manera. Sacamos el mínimo común en la parte de arriba. El mínimo común va a ser cotangente del ángulo. Entonces el mínimo común lo dividimos entre 1. Lo multiplicamos por el de arriba, que en este caso es 1. Este como si tuviera un 1 abajo. Este también como si tuviera un 1 abajo. Dividimos el mínimo común, que es cotangente del ángulo. No lo estamos haciendo escrito porque ahí no nos alcanza el espacio. Dividimos cotangente del ángulo entre 1, me da cotangente del ángulo. Lo multiplicamos por 1 y me queda cotangente del ángulo más 1. Eso dividido entre, vamos ahora a la parte de abajo, ya es la parte de arriba, la fracción, vamos ahora en la parte de abajo, que igual es una suma de fracciones en este caso. Entonces dividimos, buscamos el mínimo común múltiplo, mejor dicho, cotangente del ángulo. Ahora vamos a dividirlo entre cada una de las fracciones. La primera fracción tiene como denominador 1. Entonces dividimos cotangente del ángulo entre 1, me da cotangente del ángulo. Dividimos ahora en la segunda fracción, menos ahora cotangente del ángulo entre cotangente del ángulo, me da 1. Así que lo multiplico por menos 1, me da menos 1. Me queda de la siguiente manera. Ya aquí se ha cumplido la igualdad o la identidad trigonométrica. ¿Vieron que era bastante fácil? También pudimos haberlo hecho de otra manera, bien, o también podemos hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo
de otra manera para que vean que se puede comprobar a sí mismito. Así que bien, vamos a continuar así. Me queda cotangente del ángulo más 1 sobre la cotangente del ángulo. Esto dividido entre cotangente del ángulo menos 1, el cotangente del ángulo, entre cotangente del ángulo. No íbamos a saltarnos ese paso porque era muy obvio, pero vale la pena explicarlo. Así que se puede simplificar cotangente del ángulo entre cotangente del ángulo. Este es igual a cotangente del ángulo más 1 sobre cotangente del ángulo menos 1. Y ya me queda lo mismo lo que teníamos en antes, nada más que un poquito con más pasos. Cotangente del ángulo más 1 sobre cotangente del ángulo menos 1. Esto es igual a cotangente del ángulo más 1 entre cotangente del ángulo menos 1. Bien, perfecto. Recapitulando un poco lo que hicimos en este problema, tenemos acá 1 más la tangente del ángulo sobre 1 menos la tangente del ángulo es igual a 1 más la cotangente del ángulo entre 1 menos la cotangente del ángulo. Como queríamos llegar a cotangente, sabemos que por función recíproca la cotangente está dada por la división, o mejor dicho, por función recíproca tenemos que la cotangente está dada por la división de 1 sobre tangente. Así que me quedó de la siguiente manera. Bien, perfecto. Básicamente así es ese problema. Vamos ahora con el cuarto problema que tenemos preparado por acá. Bien, perfecto. Me queda secante del ángulo entre cosecante del ángulo más seno del ángulo entre coseno del ángulo es igual a 2 por la tangente del ángulo. Bien, perfecto. Ahora muchos se preguntarán qué brujería podemos hacer por acá para resolver este problema. No necesariamente tenemos que hacer ninguna brujería. Podemos hacer unos par de hechizos, un par de brujerías. No es necesario. Así que no nos preocupemos por eso. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora qué podemos hacer por acá. Sabemos que por función recíproca la tangente del ángulo está dada por la función de cociente, identidad de cociente, mejor dicho, está dada por la división de seno sobre coseno, como tenemos por acá. Ya esto directamente por acá, este seno sobre coseno que tenemos en nuestro cuarto problema, sabemos que tiene como valor tangente. Así que vamos a ponerlo por acá. Este es igual a 2 por la tangente del ángulo. Pero ¿qué sucede por acá? Tenemos secante del ángulo entre cosecante del ángulo. Es como si tuviéramos 1 sobre seno entre 1 sobre coseno. Porque sabemos que por función recíproca, mejor dicho, el coseno de un ángulo está dado por la división la cosecante de un ángulo está dada por la división de 1 sobre coseno. Así que podemos reemplazar 1 sobre coseno, esto dividido, y vamos ahora con la cosecante. La cosecante de un ángulo está dada por la división de 1 sobre seno del ángulo. Así que podemos hacer una pequeña, aquí tenemos una división de fracciones, pero no vamos a complicarnos con eso. ¿Por qué? Porque una división de fracciones vamos a multiplicarla. Me queda 1 sobre coseno multiplicado por seno sobre 1, porque recordemos que la fracción que está aquí debajo pasa para arriba y se invierte en el proceso. Eso es muy importante conocerlo. Más el valor de la tangente que teníamos por acá. Más el valor de la tangente, esto es igual a 2 por la tangente del ángulo. Bien, perfecto. Entonces ya multiplicamos 1 por seno, me da seno del ángulo sobre coseno del ángulo, coseno por 1, más la tangente del ángulo es igual a 2 por la tangente del ángulo. Bien, sabemos que como nuevamente hicimos por acá, por función de cociente, por identidad de cociente, mejor dicho, la tangente de un ángulo está dada por la división de seno sobre coseno. Así que podemos reemplazar esto que tenemos por acá por tangente. Tangente del ángulo vendría siendo igual, bueno, más la tangente del ángulo es igual a 2 por la tangente del ángulo. Y como ambos son términos semejantes, podemos multiplicar, es como si estuviéramos sumando 1 más 1, me da 2 tangente del ángulo. Es igual a 2 tangente del ángulo. Bien, perfecto, con esto hemos terminado nuestro cuarto problema. Queremos recapitular un poco el tercer problema porque siento que no quedó muy completo que digamos, así que ya continuemos por acá. Tercer problema me daba 1 sobre 1 más la tangente del ángulo sobre 1 menos la tangente del ángulo. Esto es igual a 1 más la cotangente del ángulo más 1 sobre cotangente del ángulo menos 1. Entonces, ¿qué hicimos? Como sabemos que la tangente de un ángulo está dada por la división de 1 sobre cotangente, reemplazamos por función recíproca. Así que fuimos despejando, fuimos sumando fracciones, fuimos sacando mínimo como múltiplo, fuimos simplificando elementos de esta operación y me dio que la cotangente del ángulo más 1 es igual a la cotangente, entre la cotangente del ángulo menos 1 es igual a lo mismo que le comentaba.
Bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia que tengan, pueden dejárnoslos aquí debajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les vamos a dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.